viene entonces quiere que se les predique. Entonces, como quiera hay un temor. Tanto es el temor que yo, hermano, perdónenme cómo lo voy a decir, yo soy muy sincero. Tanto es el temor que yo no sé cuál es el caso que tenga que ver el coronavirus, que no hay ni papel de baño. Se lo han llevado todo. Bueno, yo veía comentarios en Facebook que yo me moría de la risa. O sea, la gente siempre se preparó, pensaba en la mente y hasta en las películas, en pandemias, en qué sé yo, que había que prepararse con comida, etcétera. Pero nunca nadie pensó que iba a haber una escasez de papel de baño. Cáigase para atrás. Yo ni tampoco, hermano. Y llevamos tiempo estudiando la profecía. Yo nunca pensé en el papel de baño que iba a escasear. Yo creo que de ahora, en esta ocasión, pues la gente irá a aprender. Yo no sé. Pero una cosa terrible. Entonces, bueno, como quiera se asusta. Bueno, pues hay que ver de dónde viene este susto. Hermano, aquí en los Estados Unidos de América, una gente agarrada por los pelos, por el papel de baño. Yo veía en el video, bueno, la señora era una morena americana, habían otras dos que se llevaron en el carro, metieron todos los papeles de baño. Entonces ella lo que quería era que aunque sea le dieran un paquetito. Y se los fue a sacar, pues usted sabe cómo son algunos, ¿verdad? Se los fue a sacar del carro porque imagínese. La cosa es, yo me río, la cosa es que la hija le cayó encima. Entonces, pues como son algunas pues, morenas, se le cayó encima a las dos que se echaba, olvídese, peleando por el papel de toilet. No, hermano, entonces es terrible. Bueno, a la otra le llamaron a la policía y no se pudo llevar ni uno. Una cosa que estamos viviendo, el mundo está en una total ansiedad. Eso es lo que podemos ver. Hay gente que en vez de buscar de Dios, se desgastan comprando. Yo explicaba algo en uno de nuestros Facebook Live que nosotros damos en nuestra página pública, donde muchas personas, ¿verdad?, están añadidas, escuchan nuestros mensajes. Y bueno, también lo hablábamos yo creo que ayer en la radio, donde estuvimos. La gente, bueno, y en el caso de la carne, esto que tenemos, este caparazón, digámoslo así, donde nosotros estamos, es malo. No le gusta orar, no le gusta ayunar y le gusta robar algo que nunca volverá, el tiempo. El tiempo a solas con Dios y el tiempo para lo que sea. Usted podrá notar que cuando va a orar se presentan las mil excusas, se presentan los mil problemas, se presentan las mil situaciones. Y entonces como que siempre es algo que es una traba. Como que nos da ahora más sueño. Vamos a leer la Biblia y ahora nos da más sueño. Pero entonces no es lo mismo cuando salimos a una actividad recreacional, digámoslo así. Claro, las actividades recreacionales no son malas. Uno tiene que salir, uno tiene que despejarse. Malo es cuando no se le da el tiempo a Dios. Porque entonces la carne se entrona y entonces ahí perdemos el tiempo. Y el hombre espiritual, el ser espiritual que se forma en nosotros, pues entonces viene a menguar. Y ahí es donde está el problema de lo que nosotros estamos viendo hoy día. Por más papel de inodoro que compren, eso no lo va a llenar a la persona y eso no lo va a proteger del coronavirus. Es que, bueno, es que yo no sé de dónde salió esto. Es primera vez en mi vida, en nuestra vida, pues yo creo que usted tampoco ha visto una cosa igual. No lo va a llenar. Entonces, la palabra es clara que venían unos principios de dolores donde se incluía el caso de pestes. Mateo 24 lo dice. Nuestro Señor, nuestro Maestro Jesucristo, tiene una manera muy peculiar, muy sencilla de explicar el reino de Dios y su justicia a través de dos métodos muy efectivos. Una era a través de parábolas y otra vez era a través de alegoría. O sea, cositas que tenían que ver con el diario vivir, con lo que tenía que ver del alrededor, que eran comparativas a una idea clara de lo que estaba en la mente del Padre, que de forma incomprensible la trajo de una manera bien explicada y como quiera muchos no lo entendían porque estaba hablado en un lenguaje espiritual por más claro que fuera. Nosotros pues la podemos entender. Mateo 24 nos habla en parte sobre los principios de dolores, pero habla también de forma de corrida sobre todas las cosas que vendrán. Un problema de que a veces no se entienden las profecías bíblicas en algunos hermanos y la cosa es que no es el fuerte de todo el mundo.
Por lo menos cada cual tiene su tema fuerte. Hay gente que tiene otros temas más fuertes que otros, etcétera. Pero la idea es que uno se empape de todo. La cosa con el caso de las profecías bíblicas es que la Biblia tiene un lenguaje literal, un lenguaje espiritual, un lenguaje profético y un lenguaje simbólico. Por eso se cometen errores tratando de encerrar a Dios en una misma teología. Yo le voy a dar un ejemplo. Bueno, profecías que tienen más de un cumplimiento en la línea del factor tiempo, que se han cumplido y se van a volver a cumplir de una manera exacta, pero en una misma línea de factor tiempo, que es una línea diferente. Entiéndase el tiempo pasado, presente y futuro. A través de profecías bíblicas también cumplidas o otras que literalmente van en camino a su cumplimiento, Dios le puede hablar a usted de forma individual. Cuando usted ora y clama para que Dios a usted le dé una determinada respuesta para lo que usted esté buscando en una salida a una situación, para que Dios le muestre el camino que usted debe de tomar. Dios lo puede hacer de forma individual y diferente con cada uno de nosotros o a la iglesia completa. Por eso es que es la palabra de Dios. Los enigmas bíblicos, las profecías bíblicas regularmente no van a estar dadas de una manera exactamente toda literal y en una manera ordenada para su fácil comprensión. Por eso son enigmas bíblicos, son profecías bíblicas, son tesoros que están escondidos, han estado escondidos allí precisamente para que en nuestro tiempo también se pudiera entender. El apóstol Juan, cuando recibe la revelación, él habla, él redacta, él escribe de acuerdo al lenguaje en su época. Los profetas escriben revelaciones que tuvieron del caso de la gloria divina, ¿verdad? En lo que era o lo que podían alcanzar en el lenguaje de su época. Uno de ellos fue Ezequiel, donde le fue revelada por primera vez de una manera muy impresionante y de una manera muy interesante 4 seres vivientes que representaban precisamente la obra redentora de Cristo aquí en la tierra. La manera tan interesante en la cual Ezequiel la presenta y Ezequiel la dice sobre el caso de la gloria divina, él lo habla como que fueran también que estaban rodeados, que existía un tipo de vehículo celestial lleno de la gloria de Dios con esos 4 seres vivientes. Estos mismos 4 seres vivientes, con esta misma descripción, también los ve el apóstol Juan. Juan tiene una revelación. Antes de él serle, mostrado sobre todas las cosas que han de pasar, en el Apocalipsis vemos entonces de forma bien ordenada que se nos habla de manera inicial un mensaje a las 7 iglesias. ¿Por qué 7 iglesias? Porque si vemos en la historia, en la provincia de Asia Menor había más de 7, y el evangelio en el tiempo cuando solamente quedaba el apóstol Juan, que ya era mayorcito cuando recibió esta revelación, había muchas más iglesias. El cristianismo se había extendido sin importar la persecución. Entonces, ¿por qué 7? Bueno, porque esas 7 correspondían con las características específicas de cómo iba a ser la iglesia en este tiempo. Yo voy a hablar de forma breve, una referencia a cada una de ellas, porque no vamos a hablar específicamente de esto, sino que de aquí queremos hacer unas conexiones a otras cositas que les queremos explicar de nuestro tiempo y de lo que Dios nos está hablando o nos ha traído, ¿verdad? Para nosotros, comprender de lo que está sucediendo ahora y de lo que vendrá. Mire, el mensaje a Éfeso, ahí se nos habla de una iglesia que había dejado su primer amor. En el mensaje a Esmirna se habla de una iglesia que sufriría persecución. En el mensaje a Pérgamo se habla de una iglesia que necesita arrepentirse. En el mensaje a Tiatira se hace referencia a una iglesia que tenía una falsa profetisa. En el mensaje a Sardi, la iglesia que se había quedado dormida. Ya esto lo había profetizado el Señor, que la iglesia dormiría. ¿Cómo? Jesús, ¿cuándo lo dijo? Ayúdeme a buscar en Mateo capítulo 25, versículo 5. Usted lo puede leer literalmente allí. Y esta es la parte que vamos a mencionar mucho, ¿verdad? Haciendo referencia a lo que es las bodas del Cordero y parte de lo que será el arrebatamiento de la iglesia. Mañana vamos a mencionar un poco más en profundidad del arrebatamiento,
pero hoy queremos enfocarnos en esto de las bodas del Cordero y en algunos detalles bien importantes que tenemos que ver. Ahí se nos habla en Mateo capítulo 25 y nos dice el Señor en la parábola de las 10 vírgenes. Cabecearon, ¿quiénes? Déjalo ahí, Mateo 25, versículo 5. Todas, y se durmieron, no fueron solo las insensatas. La iglesia iba a dormir. Cuando durmieron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, se escucha una voz que dice y avisa que el esposo ya venía. Yo quiero decirle que cuando el Señor Jesucristo habla en esta parábola, bueno, primero de forma alegórica, habla sobre los principios de dolores, bueno, y habla también de forma alegórica sobre el arrebatamiento. Uno será tomado, otro será dejado. Y para ahí enfocar más ahí en el arrebatamiento, inmediatamente en el capítulo 25, ahora se nos habla la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, si la iglesia representa a estas 10 vírgenes, o sea, pues, y Jesucristo el esposo, ¿qué es lo que representa la voz que dice que el esposo ya se acerca? Lo que estamos viendo hoy día es una voz de alerta. No es solo el coronavirus. No es la crisis de papel de inodoro solamente. Que nadie se le iba a imaginar. Ese juicio ni sale en la Biblia. Es todo lo que ha venido pasando. Hermano, apenas comenzó este año 2020, vienen una serie de sucesos que vienen en advertencia para que la gente siga abriendo los ojos, especialmente cuando digo entre comillas gente, yo estoy hablando de nosotros los creyentes, para que se abran los ojos y veamos la expectativa de lo que viene en cosas que comparado a lo que la Biblia dice, no son nada. Entonces, ¿qué será lo que verdaderamente viene de camino? Mire el pánico, mire la reacción, mire lo que hay en el corazón de la gente sin Dios. Y hasta otros que vienen a la iglesia, no hay problema en prepararse, pero hay que pensar también en los demás. Entonces, miremos alrededor. Ya se han sentido temblores. Por años se habló que en Puerto Rico iba a temblar. Tembló apenas comenzando. Hermano, los del sur, eso es una cosa terrible lo que pasó. Y todavía no viene el grande, porque ese no fue el que Dios habló todavía. Vemos siempre un la. Eso es lo que se está avisando cada vez más de los eventos, lo que sucede en el mundo. Dios nos está dando un la de lo que viene. Es que no se puede ya uno cerrar los ojos. Ya ni los que decían que no se hable del miedo, ni ellos pueden hablar porque se llevaron todo el papel higiénico. Como quiera tienen miedo. Entonces, bueno, yo veo esto. Bueno, es que es terrible, hermano. 7 iglesias del Apocalipsis. Bueno, habíamos dicho, la iglesia de Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. La iglesia de Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente. Muchos hoy día han perseverado pacientemente en este tiempo. Dios está hablando de lo que iba a ser las iglesias en este tiempo, el cristiano en este tiempo, lo que iba a ser el desenlace final. Y la Odisea, una iglesia con una fe tibia. Claro, tenía que cerrar así en la iglesia número 7, porque lo que pasa es que el espíritu de tibieza espiritual es el que va a ser el más grande responsable de que muchos se queden aquí. Yo quiero aclarar esto, la Biblia es clara. El esposo viene a buscar a la esposa. Si se lleva a la esposa y ya se casa, el que se quedó atrás ya no puede ser la esposa. La Biblia los llama multitudes, aun cuando mueran mártires en los días de gran tribulación. La esposa se va, la iglesia se va. Estamos viviendo en el periodo final nuestro de la iglesia. Es nuestro tiempo, es nuestro periodo. Cuando la iglesia se va, los que quedan ya no serán la iglesia. La Biblia los llama multitudes, pero ¿serán amigos del esposo? No, en las costumbres judías, los amigos del esposo son los que entran danzando con la esposa cuando el esposo se desposa con ella. Las bodas judías hablan de 3 fases que se nos habla precisamente del plan de Dios para la humanidad. Son 3 fases específicas. Yo voy a hablar de ellas, pero primero, bueno,
podemos ver, cuando Juan habla de la revelación, y primero le da el mensaje a las 7 iglesias específicas en la provincia de Asia Menor, viene entonces y él es transportado al cielo. Si ve las cosas que han de venir, fue transportado en un portal en el cielo hacia el futuro. No, yo no estoy hablando de una película de ciencia ficción, yo estoy hablando de la verdad. Nosotros tenemos un Dios que a veces, como que en lo que meditamos y en nuestra relación, como que no hemos quizás tenido la oportunidad de conocer más. Por eso la Biblia dice que debemos de meditar en Él. De lo que nos cargamos, en eso meditamos, en eso somos, seremos, nos formamos y accionamos. De lo que nuestra alma se carga, eso es lo que vamos a hacer. El alma es la voluntad, las emociones y la mente. Por eso debemos de meditar en la palabra. Es parte de nuestra comunión con Dios. Si Dios está en la eternidad, en la línea del factor tiempo, porque pues obviamente el tiempo no existía, Dios lo puso. El trato de Dios para la humanidad es a través de revelaciones progresivas de parte de Él para nosotros que tienen que ver con formas de ser o maneras de vida diferentes o distintas. Yo he escuchado a alguna gente que dice, no, que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, porque la Biblia lo dice. Pero ¿qué es lo que significa en su contexto? Dios no necesita cambiar, en Él no hay sombra de variación porque su carácter es perfecto, ya Él es Dios. Lo que pasa es que su trato con el hombre cambia. Tu trato, mi trato con Dios no es el mismo. Nosotros nos formamos en diferentes, y aunque a veces quizás pueda ser un mismo país, un mismo vecindario, los padres nunca serán lo mismo. El entorno muchas veces, aunque sea, van a haber diferencias. El trato cultural con otros no va a ser lo mismo. El trato de una iglesia con la otra no va a ser lo mismo. Precisamente a través del factor tiempo fue puesta la misma fe para que llegáramos a Dios. En este trato es a través de la fe que precisamente nosotros llegamos a Él. Entonces, en la línea del factor tiempo, si Dios es Dios, Dios tiene el control del pasado, del presente y del futuro. Por eso para Dios el futuro es una simple cronología. Ya está dicha en la palabra. Dios puede estar ahora aquí presente. ¿Cuántos lo sienten? Pero así mismo como está aquí presente, está también en el pasado y está también en el futuro de lo que será específicamente este lugar y otros lugares en el planeta y en el universo. Entonces, Juan fue transportado, comenzó a ver seres espirituales y ahí fue donde le fue revelado y vio también, el caso ¿verdad? Del apóstol Juan, él vio estos 4 seres vivientes que ya muchos años antes lo había visto el profeta Ezequiel, y él experimentó también algo igual que en el caso del profeta Ezequiel. Bueno, Dios le dio un rollo al profeta Ezequiel que estaba escrito por dentro, por afuera. Entonces Juan ahora ve en el cielo a estos 4 seres vivientes que también el profeta Ezequiel vio. Bueno, estos 4 seres vivientes representan 4 formas en las cuales en los mismos evangelios nos es presentado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos evangelios? Bueno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, bien fácil. El que él vio, este ser viviente como león, representa a Jesús como ser prometido de Israel, como rey prometido de la nación de Israel. El de becerro es el símbolo del Mesías que lo presenta como sacrificio y ofrenda perfecta por nuestros pecados. El del rostro de hombre simboliza a Cristo como el hombre perfecto que nunca pecó, y el de águila representa al Mesías como el unigénito Hijo de Dios y como partícipe de su naturaleza divina. Entonces ya estos seres existían, Dios los había creado ya desde antes de hacer, porque ya estaba todo en el propósito. Ya eso estaba marcado, ya Dios tenía todo bien trazado hasta de antes de la fundación del mundo. Ahora viene algo aquí. Cuando está Juan y ve un ángel muy fuerte que, bueno, dice, ¿quién
es el digno de abrir el libro y su sello. Él está escribiendo conforme a su época. Libro no es esto que nosotros vemos hoy día, como los libros que tenemos, como está redactada la Biblia, que por cierto, esto es una bendición, porque la Biblia que nosotros tenemos ahí donde está todo recopilada, de donde viene el nombre Biblia, Biblos, varios libros unidos, eran antes papiros y pergaminos, y estaba separado, no estaba todo unida. Cuando salió que se comenzó a unir, las iniciales no tenían capítulos ni versículos. Eso fue puesto después. Los capítulos y versículos fueron puestos para facilitar la comprensión y el estudio. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que Dios nos va a exigir a nosotros, a esta generación, más que las generaciones pasadas? Alábalo ahora. Con todo ahí en la mano. ¿Tenía el apóstol Pablo internet para transmitir videos de predicaciones? No, y sin embargo evangelizó más que mucho. Que Dios ha llamado y tienen la silla tan caliente que si ponen un huevo nace un pollito. No ayudan ni a la mamá. En la iglesia, el pastor, el ministro, hermano, no tienen amor por nada. No están es que yo no sé qué es lo que hay en la mente de alguna gente. Es que yo no sé, yo no me explico. Entonces, ese ángel, bueno, se nos muestra acá, se nos dice un libro, pero era un rollo de papiro y pergamino. 7 sellos. Hermano, en el tiempo de antes, bien de antes, estos sellos eran sellos de cera derretida. Se le decía sellos de laca, donde se usaba y se ponía un determinado símbolo. Los romanos lo utilizaban, ¿verdad?, para, bueno, digámoslo así, cosas políticas o militares importantes. Se usaba también para títulos de propiedad. Entonces, lo que es el libro enrollado en papel y pergamino, o como rollo de papel y pergamino, con esos 7 sellos de laca ahí, lo que está representando es la autoridad sobre la tierra. Algo que va a ser necesario para que la tierra venga un orden en el cual Dios mismo, personalmente con su poder y su gloria, venga a reinar. No puede venir sin que antes haya una expiación. Él expió en su muerte el pecado del mundo, pero el mundo rebelde que quede aquí necesita ser expiado con todos los juicios que vendrán. ¿Quién era digno de abrir y hacer eso? Juan comenzó a llorar porque no vio a nadie. De momento hubo silencio y Juan comenzó a llorar porque Juan sabía en el espíritu, bueno, si no hay nadie que abra ese libro, pues entonces yo, como se diría en el buen puertorriqueño, me chavé. Porque de ahí es que dependía la salvación para nosotros. Entonces, él ve no solo a 4 seres vivientes, sino que él ve a 24 ancianos. La pregunta es, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Y la cosa es que cuando él es transportado en el futuro al cielo, no es un ángel que le habla relacionado a Jesucristo cuando aparece y comienza a romper los sellos. Es uno de los 24 ancianos. Yo quiero que usted me acompañe rápidamente en la palabra del Señor. Vamos a ver rápidamente en el caso de la palabra del Señor sobre esto. Bueno, la cosa es que los 24 ancianos representan sacerdocio y reinado. Entonces, vamos a buscar en Mateo capítulo 19, versículo 28. Mire lo que dice. Yo lo voy a leer, Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, esto es a sus discípulos, los apóstoles, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis, ¿dónde? En 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Él vio ahí 24 ancianos y estaban sentados en sus tronos. Ya eran seres humanos que habían pasado por un proceso, estaban glorificados, estaban ya salvos. Uno de ellos va y le habla a Juan. Dice que uno de ellos va hacia Juan y le dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Podemos entonces entender que 12 de esos 24 ancianos son los 12 discípulos del Señor Jesús. Claro,
En el caso de Judas, Judas murió. Entonces, en el caso de discernir quién es el número 12, bueno, está el debate si es Pablo o Matías, porque Pablo, imagínense, redactó por el Espíritu Santo la mayoría del Nuevo Testamento que nos es dado a nosotros la iglesia. La cosa es que son 12 de ellos estuvieron con Jesucristo en su ministerio terrenal y fueron partícipes de su resurrección. La cosa aquí entonces es, ¿quién fue ese anciano que le habló a Juan? Pues bueno, en este caso no podía ser un ángel que le hablara porque se está hablando de algo, se le está mostrando algo que tiene que ver con el proceso de redención de la tierra a través de ese libro con esos 7 sellos. Era el mismo Juan del futuro. Uno de los 24 ancianos, por lógica bíblica, es Juan. Entonces, este Juan, cuando va al otro Juan, obviamente lo iba a reconocer y se sorprendía cuando no sabía una respuesta. Él estaba viendo su yo del pasado. El mismo Juan. Era lógico entonces allí. Fue algo impresionante. Claro, en la Biblia no va a decir, bueno, pues la Biblia no te va a explicar todo de forma literal. Tú tienes que leer atento y tienes que ver los tesoros que hay ocultos allí. Entonces, ahí nosotros vemos que, bueno, el único digno de romper esos 7 sellos es el Señor Jesucristo. Ahora viene la cuestión acá. Se rompen 7 sellos, pero la Biblia habla de trompeta y habla también de copa. Pero al final de los sellos, al final de las trompetas y al final de las copas hay un gran terremoto. Entonces, quiere decir que no nos está hablando de 3 terremotos devastadores diferentes, sino que nos está hablando de un mismo terremoto. Lo que pasa es que de forma metafórica, en alguna forma, bueno, sigue redundando en los mismos juicios y en otra nos explica con más detalle de lo que viene. Pero es lo mismo. Es un mismo terremoto, es uno. Al final, antes de la segunda venida visible de Cristo a la tierra. Por medio de sello, por medio de copa y por medio de trompeta. Por eso es que, y de esto vamos a hablar mañana, que dicen que cuando se dice a la final trompeta, que supuestamente Pablo hablaba de la trompeta del Apocalipsis. Pero es que el Apocalipsis no solo habla de trompetas en forma metafórica para hablar de los juicios que vendrán. Son los mismos juicios explicados de una manera en algunas otras cosas, más detalladas que otras, pero son los mismos explicados por medio de sellos, trompetas y copas. O sea, el apóstol Pablo de lo que hablaba era de un arrebatamiento en la fiesta judía de las trompetas. Siempre en una fiesta judía hay un cumplimiento. El día del Pentecostés existía, ahí fue que el Espíritu Santo se manifestó. Con Cristo se cumplieron 3 fiestas, la Pascua, los panes sin levadura y el caso de las primicias. O sea, todas las fiestas proféticamente de lo que tiene que ver con la primavera se cumplieron y las que vienen son las fiestas del otoño. Mañana vamos a hablar de esto, pero de forma pues así rapidito lo decimos. Después del Pentecostés, ¿qué fiesta judía viene? Fiesta de las trompetas. Nosotros hemos estado viviendo la fiesta del Pentecostés en el campo profético hasta nuestros días en esta dispensación. Después de la fiesta de las trompetas viene la fiesta de la expiación. El mundo tiene que ser expiado para que el reinado del Mesías venga aquí, el Señor, en su segunda venida, con todo su poder y toda su gloria. Pero primero su iglesia es arrebatada. No es lo mismo. No, pero ¿y cuántas venidas son? Bueno, es una segunda venida, pero antes se lleva a su iglesia. La última, los tabernáculos, representa ese reinado milenial. Y fue en donde Jesucristo nació en esa fecha. ¿Por qué usted cree que Jesucristo nació en un pesebre? Pesebre significa Sucot, donde tenían que habitar en enramada. O sea, José y María... Yo sé que pues, la Biblia nos dice, sí, no había posada, pero José y María estaban guardando la festividad del Sucot. Por eso Cristo nació en un Sucot, en un pesebre. La fecha donde Él nació. Claro, yo digo, pues obviamente no fue diciembre, pero en diciembre nosotros lo tenemos para conmemorar el sacrificio, pues, el nacimiento de nuestro Señor, porque la realidad es que desde antes Él siempre existía. Y yo le explico a algunos hermanos que son un poco problemáticos con esto, pero es que
El diablo no nació el 31 de octubre. Y ese día los satanistas celebran el cumpleaños del diablo. Literalmente así. Entonces, hermano, es que hay cosas que son tan sencillas de entender, pero es que hay gente que son más cerradas que un peñón. Es una cosa terrible. No les entra nada, hermano, ni la A. O sea, y si en diciembre, bueno, es una forma estratégica porque es el último mes del año y se predica, se habla, la gente está más receptiva, la familia se une, es algo en lo cual Dios se glorifica. Todo lo que sea unidad, usted puede tener por presente que ahí va a estar Dios. Donde hay unidad siempre está la fuerza. Bueno, entonces el apóstol Juan ve esta revelación. Claro, bueno, se nos habla también, bueno, él también ve y él precisamente uno de los 24 ancianos también es el que le habla y le pregunta, bueno, ¿y estos de dónde son? ¿De han venido? Cuando suben la multitud de mártires que son muertos en la gran tribulación. Antes de que sucedan todas estas cosas, él fue transportado a un evento en el cual vio muchos ángeles y muchos seres espirituales, además de los 4 seres vivientes, y los únicos que ve humanos ya glorificados son estos 24 ancianos, pero claramente es una revelación que es dada y es mencionada en el Apocalipsis después de que sucede el arrebatamiento de la iglesia. Esto va a suceder en el cielo. Nosotros vamos a estar en un lugar celebrando con el esposo, porque vamos a ser desposados. Y como leímos al comienzo, nosotros vamos a estar precisamente en lo que espiritualmente se llama las bodas del Cordero de Gloria. Este concepto de la cena de bodas es muy entendido a la luz de las costumbres que se seguían en las bodas, bueno, durante los tiempos de Jesús. No es tampoco igual las bodas nuestras que son del occidente a las bodas del oriente. No, pero eso son las bodas chinas, no, hermano, Medio Oriente, acuérdese, por si acaso, ¿verdad? Esta costumbre tenía 3 etapas principales, y yo la voy a comparar con el caso de lo que Jesucristo hizo, para que usted vea cómo en esta cultura, a través de esta cultura, la cultura judía, el Señor fue el pueblo que eligió para manifestarse a la tierra. A veces la gente dice, no, pero que eso es judío, que esos artículos judíos. No es que tanto que sean judíos. Lo que pasa es que ese fue el pueblo que él eligió y los materiales que ellos tienen, él se los dio. Y de lo que ellos tienen acá, la menorá, etcétera, eso es un reflejo de lo que ya existe en el cielo. Por lógica, si Dios elige un pueblo, si usted elige a alguien, pues por lógica, y lo elige con un propósito, por lógica, usted se va a revelar a él, va a mostrar su identidad, va a tener amistad con él o con ellos, y entonces ellos van a ser un reflejo suyo, van a absorber de usted. Pues entonces no es tanto que sea judío, de Israel o lo que sea, es que es un reflejo de lo que está allá arriba, igual que lo fue el tabernáculo, igual que el templo judío, es un reflejo de lo que ya existía allá. Por eso Dios se lo dio. Entonces, esta costumbre tenía 3 etapas principales de las bodas. Número 1, se hacía el contrato de matrimonio que era firmado por los padres de la novia y el novio de los padres de la novia pagaba una dote al novio o a sus padres. Esto se llamaba lo que era conocido como el periodo de los esponsales, lo que ahora conocemos como compromiso. Entonces resulta que aunque no estaban literalmente casados, cada cual ya en su casa, mientras esperaban la boda, si la mujer se iba con otro por ahí o estaba de coqueteo, era considerado adulterio, aunque no estaba 100% casada, porque ya eso era parte de la boda en esa cultura. Entonces, la segunda etapa del proceso usualmente corría un año después, cuando el novio, acompañado por sus amigos varones, iban a casa de la novia a la medianoche. Esta es la parte que Jesucristo está hablándonos sobre la parábola de las 10 vírgenes. O sea, la primera es la dote pagada. Nuestro novio pagó la dote al Padre con su sacrificio. Ahora en el arrebatamiento viene por nosotros. No nos va a dejar en el mundo cuando comience la gran tribulación, o la tribulación y gran tribulación, dividida en un periodo de 3 años y medio para un total de 7. Nosotros nos vamos. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se quedan? Baje la mano.
Bueno, la cosa es que lo que está hablando Jesucristo aquí en la parábola de las 10 vírgenes, bueno, es lo que sucedía. Bueno, se crea un desfile con antorchas que iban a través de las calles. La novia sabía con anticipación que esto iba a suceder, así que ella estaba preparada con sus doncellas y todas ellas se unían al desfile que terminaba en la casa del novio. Entonces es lo que podemos ver cuando después se les cierra la puerta a las que no tenían aceite en sus lámparas. La tercera fase es la cena de bodas. Allí es donde, bueno, el caso en estas costumbres podía durar por día, como en el caso de lo que se ilustra en las bodas de Galilea. O sea, las bodas del Cordero es un reflejo de las costumbres de las bodas en los tiempos de Jesús y las bodas orientales. Y es un reflejo en el campo profético. No se trata, mi hermano, de judaísmo. Una cosa es judaizar, otra cosa es conocer la cultura judía para poder entender la Biblia. Son dos cosas diferentes. O sea, lo que describe entonces Juan en la visión es la celebración de las bodas del Cordero en su tercera fase, y eso es lo que viene. Ese es el fin de todo esto, el fin de esta dispensación, la dispensación de la gracia. Cuando esta dispensación termine, lo que queda es un proceso transitorio de 7 años de tribulación y gran tribulación para la dispensación final aquí en la tierra, que se llamará la dispensación del reino milenial, donde Jesucristo gobernará el mundo desde Jerusalén, la futura capital de este planeta. ¿Por qué usted cree que la raíz de la discordia siempre es allá? ¿Por qué usted cree que en las profecías bíblicas dice que, bueno, el anticristo hace ese tratado de paz? Sí, porque no diga ahora que es que porque Trump habló allá, que ya Trump es el anticristo por paz y seguridad. Yo, por si acaso, mi hermano, yo digo, yo no estoy de nada de política, pero una cosa que hay que ver es que el anticristo era amado. Trump siempre a veces está en controversia y la cosa es que la prensa lo odia, es una realidad. Y no solo la prensa, mucha gente, es un desastre. Entonces, Obama, como quieren poner a veces el contraste, que todo el mundo y que supuestamente lo amaba, también decían que era el anticristo. No, mi hermano, ninguno de estos presidentes va a ser el anticristo, ni el anticristo tiene que ver con la nación americana. El anticristo va a surgir de Europa en una unión de 10 países. Entonces, ¿por qué dice, bueno, paz y seguridad, un tercer templo donde el anticristo se meta y se haga pasar por Dios? Bueno, pero está bien, pero ¿cuál es la obsesión? Porque si usted me dice, bueno, ¿por qué no eligió un templo de Mahoma? Un sitio allá en la Meca, ¿por qué no cogió un templo de Buda? ¿Por qué tiene que ser el templo judío? Porque esa siempre ha sido la obsesión del diablo, quererse comparar a Dios. No le da ni a la tierra que pisa el Señor. Todavía piensa pajaritos preñados. O sea, es un desafío a Dios. Es un desafío a Dios. Entonces, mi hermano, si hasta se ve evidenciado dónde está la verdad es Dios. Todo lo que Dios use, el diablo le dice, bueno, esto, pues ahí. Una vez a mí me preguntaron, un hermano bien angustiado, yo me recuerdo, y me decía, hermano, yo no entiendo, tengo este problema en la iglesia, que esta gente aquí, me odian, me persiguen, se la pasan chismoseándome con el pastor, pero se la pasan imitándome. ¿Qué respuesta usted me puede dar con eso? Yo, hermano, eso había que preguntárselo al diablo, porque él dice que odia a Dios y se la pasa copiándosele todo. O sea, el diablo en pocas palabras no tiene cerebro. Copia todo lo de Dios, y si Dios dice amarillo, pues él dice azul. Y si Dios dice verde, pues él dice violeta. Entonces le quiere llevar la contraria a hacer como él quiera, por las niñerías de rebelión que sucedieron, ni que antes ni tan siquiera nosotros existiéramos. Una cosa terrible. Entonces, bueno, la primera fase en estas bodas fue cumplida en la tierra cuando cada creyente puso su fe en Cristo como Salvador. Por ahí dicen muchos que son hijos de Dios, pero no. La Biblia dice claro quiénes son hijos de Dios: el que acepta a Cristo y se entrega a Él de corazón. Porque la potestad la tenemos aquellos que lo aceptamos y perseveramos. Esto no es así. Entonces, bueno, le dimos nuestra fe a Él, nuestro compromiso y la dote pagada al Padre, o sea, al novio, que sería Dios Padre,
sería la sangre de Cristo derramada en nombre de la novia. Entonces la iglesia se encuentra en la tierra actualmente comprometida ¿con quién? Con Cristo Jesús. Entonces la segunda fase simboliza el arrebatamiento de la iglesia. Es tan claro verlo, aún hasta por el caso de las profecías. Entonces, mientras estábamos orando, allá en el hotel donde nos estamos hospedando, estaba yo orando, estaba yo clamando, Señor, glorifícate en la actividad. Señor, tenemos una palabra de... Entonces, de momento, sentimos la presencia del Señor. Y entonces vino esta pregunta que por años hemos estado nosotros, ¿verdad? Bueno, quizás algunos ya hayan escuchado sobre el arrebatamiento, sobre la parábola de las 10 vírgenes, otros se hayan criado en el Evangelio, pero me vino esta pregunta, bueno, pues me vino este flash. Si las bodas orientales se habla de la novia, bueno, ¿por qué específicamente cuando el Señor Jesús hace la parábola, por qué no son dos? Porque se pudiera entender que fueran dos para decir ejemplo de las que se queda y la que se va, porque se supone que sea con una, pero sin embargo él usó a 10 vírgenes, que específicamente 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. ¿Por qué 10? ¿Por qué usar el número de 10 para clasificar o mencionar el caso de la iglesia, o sea, nosotros? Bueno, la cosa es que la palabra tiene su significado. Claro, en el caso de número, nosotros podemos entender el caso del número 7, claro, ese es muy conocido, que es plenitud y perfección, o el número 12, que representa gobierno, que es el número de apóstoles iniciales que él eligió, los principales, porque el Señor Jesús tenía muchos discípulos. Entonces, la cosa es que Dios en la Biblia es visto como un número perfecto y completo, el caso del número 10, como por ejemplo son el número 3, que también tiene mucho significado, el número, bueno, como habíamos dicho, el número 7 y el número 12. El número 10, mi hermano, se compone de 4, el número de la creación física, y 6, que es el número de hombre. Como tal significa, número 1, testimonio, derecho, responsabilidad, integridad y orden. Cuando yo pensaba en esto, yo decía, bueno, pero vamos a ver lo que nos dice aquí en la Biblia. Génesis 1 encontramos en la frase Dios dijo 10 veces, lo cual es testimonio del poder de su creación. Dios dio precisamente al pueblo escogido 10 mandamientos. El diezmo es una 10ª parte de lo que damos nosotros en gratitud a Dios, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él, por poner un ejemplo. Bueno, y la cosa es que el Cordero de Pascua fue seleccionado el día 10 del mes primero. Entonces, al igual que Jesús, que toma el papel del Cordero Pascual, pues obviamente que quita el pecado. O sea, entonces, ¿qué es esto de número 10? Porque también en las profecías bíblicas vemos al anticristo también representado con este número, como siempre el diablo haciendo copia de Dios. 10 dedos en los pies, la visión de Nabucodonosor cuando representaba este imperio gentil final, de barro cocido. 10 cuernos, 10 países con los cuales el anticristo comenzará en su carrera política antes de su levantamiento. Cuerno representa autoridad. Si la Biblia habla que el anticristo comienza como un cuerno pequeño hablando grandes cosas, quiere decir que, hermano, nadie en nuestra época va a saber nunca quién es él. No se sabe. Va a empezar cuando nos vayamos y va a empezar desde abajo. Cuerno pequeño que se levanta después. O sea, cuerno pequeño, autoridad pequeña. Han dicho, mire, yo me he acordado de todo. Bill Gates, que era el anticristo. Que yo no sé qué, Felipe de España el anticristo, que yo no sé qué, Donald Trump el anticristo, que Obama el anticristo. Por años siempre dicen esto, que Boris Yeltsin era el anticristo. Nunca nadie sabrá quién es, hasta después del arrebatamiento. Si apareciera estando nosotros, la iglesia aquí, hermano, con la unción que tenemos de Dios, que muchos no la reclaman y la dejan oxidarse, con la unción que tuviéramos de Dios, el anticristo al diablo no le dura ni un día. Va a ser la misma unción de Dios que nos lleve al cielo. El mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Por 10 generaciones también no vino el diluvio. 10 generaciones iniciales del hombre, después de esas 10 generaciones, fue que sucedió el diluvio sobre la faz de la tierra, donde Dios expió el pecado inicial.
Antes la tierra era hasta más bendecida porque tenía hasta unos anillos de protección que le permitía al hombre vivir una longevidad de día. 400, ni eso, 600, 700, hubo uno que vivió 969, hasta más que Adán. Y ahora los más fuertes de 70, 80, unos llegan a 100, 100 y pico, pero, mano, comparado con antes, todo cambió con ese diluvio. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué representa que sean 10? Bueno, nos dice que nos habla de nuestra responsabilidad, no es colectiva. O sea, nuestra responsabilidad es individual sobre la vida de cada uno. Está representado en 10 porque representa nuestra responsabilidad con Dios. Mire, lo que hemos venido diciendo, nuestro testimonio con Dios, nuestro derecho con Dios, nuestra integridad y nuestro orden. Si usted es desordenado, alábelo ahora y dígale a Dios que lo cambie. Es una representación clara. Entonces, ¿por qué son específicamente 5 que se quedan? ¿Y por qué entonces son 5 que tienen el aceite encendido? Hermano, fueron específicamente, es que yo quiero que usted vea el caso de la simbología bíblica, o sea, 5 piedras lisas escogidas por David cuando fue al encuentro contra el gigante, símbolo de su perfecta debilidad, suplida por la fuerza divina. Somos débiles, todos nosotros, sustentados por las manos de Dios. La iglesia que se va no necesita ser una iglesia de apariencia espiritual que no tiene, sino una iglesia que reconoce sus debilidades y que por medio de sus debilidades tiene su fortaleza en Dios. No es por apariencia. Entonces, lo que vemos acá, bueno, fueron 5 libros que Dios le dio a Moisés para revelarse de forma inicialmente por medio del pueblo escogido, ¿verdad? El caso del Pentateuco. O sea, Dios lo que está hablando, bueno, hay una tibia, hay una firme, hay unas que cumplen con el requisito de que sencillamente tienen aceite en las lámparas, tienen vivo el Espíritu Santo dentro de ellas. Aunque todas durmieron, cuando llegó el momento de alerta, cuando venía el momento en el futuro donde iban a suceder todas estas cosas, de principio de dolores, ya se iba a tener el aceite en la lámpara, sin importar la debilidad, sin importar la humanidad, sin escuchar ni hacerle caso al diablo, iban tan pronto como escucharan la voz, iban a despertar e iban a irse con el esposo. Una realidad, mitad y mitad. Bueno, pues yo tengo que entonces tomar toda la comparativa, que posiblemente la mitad de los cristianos sean los que se queden. Y es alarmante, porque es que, hermano, hay que ver las comparativas. Bueno, en el diluvio, que lo comparan las cosas como en los días de Noé, de todo un planeta se salvaron 8. En el caso de Sodoma, ¿cuántos se salvaron? Por más que los ángeles los arrastraron por los brazos y sacaron a toda una familia, de 4 se salvaron 3. Entonces, la cosa aquí vemos también en el caso de la parábola de las 10 vírgenes, pues entonces, mire esto, se despiertan todas se despiertan, y entonces una le dicen a otra que le den del aceite de ella. No, para que a mí no me falte, yo me quedo, ve tú y compra. Hay gente que le quieren robar el aceite a uno porque le quitan a uno la paciencia, que eso es una cosa, hermano, que le quita a uno 100% la comunión con Dios. Yo tiemblo cuando lo digo. Quieren lo que tú tienes, pero por lo de ellos teniendo no trabajan, no buscan, porque se dice, bueno, tienes que comprar, tienes que buscar, tienes que pagar. Cuando tú compras, ¿qué tú haces? Pagas un ¿qué? Precio. Ya habían pagado el de ella. Ya tenían aceite. Qué lindo. Ahora yo voy a pagar el precio por ti. No, este aceite ahora es mío. No se trata de que es egoísmo ni nada. Lo que pasa es que es algo en el campo espiritual. O sea, si yo tengo una relación con Dios muy personal, en el lugar secreto, si hay un hermano en la iglesia que tiene una relación con Dios íntima en ayuno,
en oración, en búsqueda del Señor, si Dios tiene el primer lugar en su vida, no me va a decir que entonces usted va a decir, mira hermanito, ven acá, dame eso que tú tienes, porque yo lo que he hecho es calentar silla por 20 años, que no ayuda al pastor en nada, ni ayuda ni tan siquiera a mi mamá. Entonces, no es así. Y suena duro, suena fuerte, pero es la realidad. Hermano, lo que pasa es que la palabra en su esencia es un libro de verdad, bueno, digámoslo así, es un espejo espiritual que nos va a decir, sin censura, sin importar nada, dónde usted está parado, a dónde usted va, qué es lo que necesita corregir, y te va a decir, ajá, esto está, y ahora, acepta esta palabra, te corrige, decides tú, pero esto es lo que hay. No es que les da miedo, bueno, ya están asustados, pero una de las cosas es que sencillamente no quieren algo a lo que sea a la comodidad de ellos. Por eso viven como están. Ahora mismo les falta el aceite, aunque tienen bastante papel. Entonces, los que tenemos el aceite nos vamos, y los que tienen el papel, mucho papel, eso no les va a ayudar a irse. La gente, hermano, la gente está tomando los recursos que no son. Sí que de nada le sirve. Es terrible. Van a haber unas que se quedan, van a haber unas que se van. Y mientras el mundo va a estar en los días más terribles de tribulación, nosotros vamos a estarnos gozando allá arriba en el cielo. Una cena de boda. Un salad bar all you can eat. Ahora le gustó por como se lo dije. All you can eat, una comida celestial allá arriba que va a haber exclusiva para nosotros, y en un cuerpo inmortal, un cuerpo de gloria, un cuerpo que va a volar a velocidades inimaginables, un cuerpo que va a poder resistir ver cosas que ojo no vio ni oído oyó, la gloria misma divina, un cuerpo que no va a envejecer, un cuerpo que aunque comamos de todo allá no vamos a engordar. Ahora le gustó más. Un cuerpo perfecto. Y conoceremos a nuestros familiares en los cielos. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Resucitó en ese cuerpo, aunque para Dios no hay límites de manifestación, pero era necesario que resucitara en ese cuerpo. Y cuando se manifestó a sus discípulos, todos lo conocieron. Hermano, claro que vamos a ver a nuestros familiares y los vamos a conocer. Dios no nos va a borrar la memoria, de lo que se va a borrar es de todo este proceso inicial que tuvimos que tomar para llegar allá arriba. Pero las marcas del Maestro se quedan por la eternidad como sello de que le pertenecemos a Él y de que Él pagó el precio por nosotros. La lanza en su costado, las heridas en sus manos, las heridas en sus pies, ese es el sello de la iglesia. Por medio de eso tenemos la autoridad, por medio de Él, donde pisamos, donde tocamos. Hermano, la plaga no toca nuestra morada. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Levante su manito ahí donde usted está, mi hermano. Hermana, hermano. Y vamos a hacer un clamor en esta hermosa noche. Hay cosas hermosas que nos esperan. La Biblia nos habla de meditar en la palabra. La Biblia nos habla de llenarnos cada vez más de Dios. Cuando nos llenamos de Dios, absorbemos más de Él. Y esa es la clave. Porque cuando nos ponemos a absorber de otras cosas que no edifican, o nos envolvemos en cosas que no son ni tan siquiera, pues digámoslo así, malas, pero hacemos un exceso de ellas, dejando a Dios de un lado, entonces viene el problema. Hay que absorber de Dios continuamente.